Mis estimados amigos invisibles, bienvenidos nuevamente al podcast Seguridad y Salud según Alexander Briceño. Esta vez tengo nuevamente a mi buen amigo Iván López desde Ecuador. Vamos a estar hablando un poco de un tema bien interesante que nos quedó pendiente del podcast anterior, que es la prevención de riesgos para el personal militar y policial en épocas de emergencia, o en este caso le agregaría yo de pandemia. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Alexander, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aquí que con esta situación que mucha gente dice no me lo esperaba. Es que no esperábamos. Recuerdo claramente la frase de un profesor en la maestría, un profesor que nos daba planes de emergencias y contingencias. Él utilizaba una frase que decía: mejor estar preparado para algo que nunca suceda a que suceda y no estar preparados. Entonces, no es que no estábamos preparados, Alexander, yo creo que no quisimos estar preparados. Muchas empresas que me han llamado hoy y me han dicho: Iván, ¿qué hacemos? Yo les digo: bueno, ¿cuál es tu plan de continuidad del negocio? Y se quedan callados y me dicen: ¿qué? O sea, no tuvimos un plan de continuidad ante ningún tipo de eventos adversos como pandemias, emergencias, desastres. Y bueno, pero estamos a tiempo, podemos hacer mucho, Alexander. No, sí, Iván, es correcto. Yo también he recibido varias llamadas y varias solicitudes de ayuda, pero es que una cosa es que es verídica, ya estamos en la contingencia, estamos en el nivel de respuesta de los 5 pasos de atención de crisis, estamos en el segundo, estamos en la respuesta. Si usted no preparó un plan de emergencia, un plan de contingencia y que todo esté marcado en un plan de continuidad de negocio, es muy tarde ahorita actuar. Es muy tarde y hay que tener eso en cuenta. Y yo lo decía por ahí en algo que escribí en estos días: el COVID-19 solo es un catalizador de los problemas. Solo muestra lo Así malo. es. ¿Y ¿Eh? cómo Bueno, ves tú sí. el asunto? ¿Cómo está el asunto allá en Ecuador? Échanos, cuéntanos cómo está la cosa por allá para empezar a hablar del tema. Bueno, te comento que mucha gente quizás juzgue y diga: es que la gente indisciplinada salió de sus casas y por eso en tal ciudad de Ecuador se contagiaron más que en todo el país. Puede ser ese análisis desde una persona que no conoce un poco del contexto social, porque si tú le dices a una persona: quedes en casa y esa casa tiene 5 dormitorios, tiene una cocina, un comedor, 3 baños, una sala grande, pues yo me puedo quedar un mes, Alexander. Pero si le dicen esto a una persona de los sectores marginales de nuestras ciudades: quédese en casa, ojo con algo, nosotros conocemos casas en donde el mismo espacio físico, en la esquina está la cama, en el centro está una mesa y al costado derecho está la estufa con una bombona de gas. Y tienen que quedarse confinados en ese espacio durante un mes. Alexander, la gente va a salir. Y peor aún, si es que esa gente vive del día a día, es decir, es un vendedor ambulante que hoy saca 20 productos para vender, y de la venta de esos 20 productos, el 30% de la venta es para comer en el día a día. ¿Qué pasa si tú le dices no salga? Él va a salir, él tiene hijos y va a decir, él va a pensar y va a decir: o me muero de hambre con mi familia aquí, o yo me arriesgo y yo salgo, pero mi familia come. Entonces es un tema mucho más allá, va mucho más allá de la salud, es un tema social, sociológico, psicológico, fundamentalmente comunitario, Alexander. No, es correcto, Iván. Es que esa es una parte que muchas partes de repente no lo ven de una manera amplia, porque la visión en este caso de esta pandemia hay que de tomar una amplia visión, porque lo mismo pasa en Venezuela y creo que en el 99% de América Latina hay niveles de pobreza bastante altos donde la gente vive del día a día, de la venta ambulante, de la compra ambulante, o sea, lo que se gana en un día es lo que se usa, y eso requiere que la gente esté en la calle. Eso aumenta el nivel de contagio, eso aumenta el nivel de riesgo enormemente, pero ese es algo que no se está tomando mucho en cuenta
es verdad, hay gente que vive en un cuartico 2x2, viven 2 o 3 o hasta 4 personas, y esa es una cosa que la gente no está tomando en cuenta en esa visión, por lo menos la OMS no creo que no la está tomando, porque es muy fácil de repente a ti y a mí decirnos que nosotros vivimos en un departamento, que nos digan, no, quédese en su casa, de repente yo me puedo quedar, yo puedo estar aquí encerrado en mi casa 2 meses sin ningún tipo de servicio, sin ningún tipo de, o sea, no, sin necesidad de salir al exterior, pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y más aún en este caso que hablamos del tema militar. Como tú dices, de pronto en el podcast anterior nos faltó hablar de ese tema militar. ¿Qué pasa? El militar está preparado para combatir, está preparado para defender la heredad territorial, para defender un territorio, un espacio aéreo, marítimo, terrestre, y también se prepara para este tipo de eventos. Por ejemplo, te cuento en el caso nuestro, mi país, ¿qué pasó hace 4 años? Precisamente el 16 de abril nosotros tuvimos un terremoto bastante fuerte en la costa ecuatoriana, concretamente en la provincia de Manabí, y quien salió fue Fuerzas Armadas, la policía, los organismos de emergencia y socorro, bomberos, defensa civil, salieron precisamente a brindar el apoyo necesario. Hoy, a los 4 años, vuelve a estar Fuerzas Armadas en la calle, precisamente ¿para qué? Para brindar la seguridad. Ningún país de América Latina está preparado para atender una pandemia porque van a colapsar los hospitales. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado dice no salga, pero como te explicaba hace un instante, yo tengo que salir porque mi familia tiene que comer, porque soy un vendedor del día a día, entonces yo salgo y ahí es donde entran Fuerzas Armadas y la orden de lo que yo he leído, al menos en 8 países que he leído de América Latina, la orden presidencial, la orden del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que generalmente es el presidente de la República, dice, Fuerzas Armadas de estos países salgan y ayúdenme a proteger a mi gente. Entonces están expuestos a un riesgo que quizás no estaba en la matriz de riesgos, quizás no estaba porque ahí sí se nos pasó por alto atender el tema de pandemias, dónde estaban estos riesgos biológicos, estos riesgos laborales, porque hoy en día ellos están trabajando, entonces hay unos riesgos. Tenemos dos opciones. La primera, no tuvimos, qué pena que se mueran los militares, y la segunda, no. Y precisamente es lo que te quiero demostrar ahorita, hoy en este pequeño comentario que vamos a tener. Hay 4 aspectos fundamentales para Fuerzas Armadas en estos casos. Te voy a nombrar uno por uno, mi estimado Alexander. El primero es el antes de salir a las operaciones. El segundo, durante las operaciones. El tercero, al terminar las operaciones. Y el cuarto, al llegar a casa. Porque los militares son seres humanos que tienen familia y tienen que volver a casa algún rato. Entonces, empecemos por la número 1, Alexander, antes de salir de operaciones. Antes de salir de operaciones hay que considerar 3 aspectos importantes: el control, la preparación y el equipamiento. El control. Necesitamos controlar a las Fuerzas Armadas porque ellos van a salir hoy, ya más tarde. Estamos preparándonos para que un contingente salga. Hay que controlar y generalmente es el personal de sanidad militar el que tiene que hacer este control. La preparación, Alexander, la preparación es psicológica y física. Ellos van a ver aspectos como por ejemplo, ¿qué tal si se encuentran en el toque de queda con una madre que les llora y le dice, por favor, déjenme pasar porque mis hijos están muertos de hambre y solo salí a comprar un poco de harina? Entonces, la preparación tiene que ser psicológica. No podemos olvidarnos de esta preparación antes de. Hay también preparación en crisis, pero los psicólogos militares deben estar preparados para la preparación que el soldado debe tener para enfrentar estos tipos de eventos. Y el tercero, el equipamiento. Debe equiparse la gente. Debe salir con mascarilla. He visto en muchos casos un mal uso de guantes. No soy una persona experta en temas biológicos, Alexander, pero eso sí te digo, el guante, y de lo que yo sé, el virus no entra por los poros. Entonces, se está haciendo un mal uso de los guantes. Estos guantes se están volviendo a usar, o igual estoy con guantes y llego a tocarme la nariz, los ojos. Entonces hay que preparar a la gente diciéndole que el EPP es un elemento de protección personal que debe ser adecuado correctamente.
Solamente cumpliendo con estos tres aspectos, repito, control, preparación y equipamiento, que se equipe el militar, el policía, solo así podemos continuar y podemos salir. No, El paso estás en lo 2. correcto, Iván. Sí, así es. Estás en lo correcto y fíjate, yo porque sí conozco los protocolos militares a nivel de NBC, que es lo que aplica en este caso. Ojo, aquí dejo claro que no aplica hazmat, no aplica material peligroso, porque no estamos tratando con una sustancia química, estamos tratando con un virus. Cuando se hablan de virus, de agentes, que es un agente biológico, cuando hablamos de agentes tóxicos, entiéndase una arma nuclear, en este caso lo que se llama NBC, Nuclear, Biological and Chemical, que son los parámetros que se usan. Si se establece que tengas que usar cierto tipo de mascarilla, cierto tipo de traje, cierto tipo de guantes, pero aquí es verdad que se están haciendo un mal uso, al igual que de los agentes de desinfección se está haciendo mal uso, no se está haciendo como debe ser. Pero continúa, Iván, síguenos contando. Sí, entonces terminamos el punto número 1. Antes de salir a las operaciones, repito, control, preparación y equipamiento. Vamos al punto 2, durante las operaciones. Durante las operaciones igual tenemos tres aspectos fundamentales. El primero, prevención, el segundo, distanciamiento y el tercero, uso de EPP. Vamos con el tema de prevención. El soldado, el militar, debe salir con su cerebro totalmente enfocado a que yo tengo que cumplir con la misión, pero debo prevenir. Autoprevención, autoprotección. Es Entonces, correcto. para este tipo de prevención yo no debo hacer actividades que no pueda, como por ejemplo, salir a trabajar en el horario de las 7 de la mañana y a las 10 por ahí me da hambre, somos humanos, me da hambre, y que por ahí quiero un snack, por favor, o sea, yo prefiero llegar hasta el mediodía para comer en la unidad militar, pero ese rato, o sea, durante mi trabajo, cero descuido, Alexander, porque con un descuido estamos fregados. Segundo, distanciamiento. Si bien es cierto, ellos, por ejemplo, lo que van a hacer es dar un soporte a los agentes de tránsito o a la policía de tránsito. Todos estamos trabajando en primera línea, pero somos ¿qué te digo? Soporte. Y si es que hablamos, por ejemplo, del policía, ellos tienen que mantener un distanciamiento, pedirle al conductor que baje el vidrio de su vehículo y ellos mantenerse a una distancia que lo que están recomendando los expertos es de 2 metros, pero ellos no pueden acercarse a la persona. O lo contrario, pedirle que acerque su salvoconducto o su permiso al parabrisas y la autoridad se coloca no adelante del vehículo, porque también es un riesgo. A veces la gente no tiene el salvoconducto y le va a atropellar, entonces tiene que acostarse al costado derecho, o sea, colocarse, perdón, al costado derecho con una distancia de 2 metros, manteniendo este tema, sin tocar el vehículo, sin tocar los documentos, sin tocarle al pasajero a quien estamos pidiéndole la atención, que nos presente los documentos. Pedirle también que baje los vidrios de atrás, pero igual, con un distanciamiento. Y si es que vemos que existe algún inconveniente, pues solicitar ayuda. Casi siempre, en lo que yo he visto, he circulado cuando he tenido que salir por emergencia, siempre está un bombero, está un paramédico, está alguien de la policía, alguien de tránsito y un militar. Y el uso correcto de EPPs, pues ya me coloqué antes de salir de la unidad militar la mascarilla, mantener ese uso correcto, no estar tocándome a cada rato. Tengo también las monogafas, pues estar con las monogafas colocadas correctamente y aguantarme. El militar está preparado para que en un desfile, por más que le pique una abeja en la nariz, él está preparado para no levantar la mano y rascarse la nariz. De la misma manera, les pido a los militares que hoy, por esa preparación que hemos tenido durante nuestro tiempo, hoy, mientras estemos en el servicio, pues por más